Muy queridos hermanos, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que es la Guardia Nacional Cristera. La Guardia Nacional Cristera comenzó en 1924 como un movimiento armado, armado de laicos era parte del movimiento armado de la Liga para la Defensa Religiosa. eh, y esta liga había sido fundada por San Anacleto González Flores y otros hombres buenos y santos de México para defender la fe católica, pero y las libertades humanas y cristianas, libertad de pensamiento, de credo, de acción, de reunión, etcétera, en contraposición a las malvadas y masónicas leyes destructoras de la libertad de Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario, que después fue el PRI. Entonces, pero San Anacleto y los demás hermanos que comenzaron este movimiento lo habían iniciado con una idea de que fuera una lucha pacífica, con boicot económico como lo hicieron en México un tiempo, y no pagando impuestos, etcétera, y haciendo manifestaciones en la calle. Pero cuando Calles comenzó a matar sacerdotes, a matar religiosas, a matar a laicos inocentes, esta lucha pacífica dio un giro y una parte de los hermanos que formaban la liga se separaron para continuar ellos lo que fuera ya después una lucha armada. Plutarco Elías Calles mandó pedir a los masones de Estados Unidos que le dieran dinero y muchísimas armas, aviones, avionetas, ametralladoras, etcétera, con las cuales poder vencer a todos los católicos que se habían levantado para alzar la voz en contra de los atropellos terribles de Calles. Y entonces comenzó lo que fue la lucha armada de 1926 a 1929, la cual se llamó la Guerra Cristera. Los cristeros estuvieron a punto de ganar esta guerra contra el gobierno, si no es porque algunos de los obispos de México convencieron al Santo Padre en turno, al Papa Pío XI, si mal no recuerdo, a que se depusieran las armas. Y bueno, pues el Santo Padre mandó la orden, sin conocer la situación a fondo, de que los católicos cristeros depusieran las armas y obedecieron. Primero había sido dirigido este movimiento del ejército cristero armado por el general Enrique Gorostieta Velarde, y después de que fue muerto junto con otro hermano sacerdote que había tomado las armas para defender a México también, eh, eh, se encargó del movimiento mi tío bisabuelo, el general Jesús Degollado Guízar. Entonces, precisamente, es tío abuelo mío, el primo hermano de mi abuelo Emiliano Guízar Barragán. Entonces, don Jesús Degollado Guízar continuó la guerra cristera, depuso las armas en 1929 por órdenes del Santo Padre y por presión de los obispos de México, para poder defender a los sacerdotes, porque él pensaba que si no se ponían las armas, el gobierno, después de que fuesen abiertos los templos, el gobierno seguiría matando sacerdotes y destrozando los templos. Y para proteger a nuestros sacerdotes, nuestro patrimonio espiritual y cultural, nuestras religiosas y al pueblo católico en general, el general Jesús Degollado Guízar depuso las armas. Pero en esa época ya se encontraba el licenciado Emilio Portes Gil, otro megamazón, que había concedido un armisticio a los cristeros, y desde 1929
hasta más allá de 1940, sobre todo en la época de Portes Gil y también en la época de Lázaro Cárdenas del Río, se siguieron asesinando cristeros, sobre todo líderes, en un número mayor a 2000, a escondidas o poco a poquito, en situaciones sospechosas. Entonces el gobierno pues no cumplió con su palabra porque los masones, la masonería, siempre vela por sus propios intereses y si es necesario mentir y traicionar a quien sea, pues lo hacen con la mano en la cintura. Entonces, después en el año 1953 en el Cerro del Cubilete, con el resto fiel de los cristeros, con sus hijos y nietos, se fundó lo que se llama la Guardia Nacional Cristera, que sigue defendiendo los derechos humanos y cristianos del pueblo de México bajo el amparo de la doctrina social cristiana de la Iglesia, pero ya es un movimiento pacífico, está prohibido portar armas en nuestros estatutos. Un servidor, soy subjefe de la Guardia Nacional Cristera en la Ciudad de México y pues nosotros seguimos evangelizando como lo piden nuestros estatutos, buscando hacer obras de caridad siempre que se pueda y defender nuestra libertad. En estos días en los que vuelve a ser amenazada nuestra libertad de culto, nuestra libertad de libre pensamiento contra las ideologías de género que promueven el aborto, los matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, que son situaciones inmorales que van contra la ley de Dios. La Guardia Nacional Cristera está presente en las redes sociales, en las calles y en muchos lugares de México, defendiendo a la familia cristiana, a la familia biológicamente natural y defendiendo a la iglesia. Entonces, pues esta es la labor que buscamos nosotros hacer. Actualmente este gobierno juarista, masónico, que busca descristianizar a nuestra nación, pues es un reto para todos nosotros, especialmente para la Guardia Nacional Cristera, la cual con mucha oración de intercesión y reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y con nuestra lucha social, política, pacífica en la calle, y en los juzgados, en donde tenga que ser necesario, estamos presentes. Cuando hablo de lucha política, estoy hablando del bien de la sociedad porque somos apartidistas. No pertenecemos a ningún partido político, pero sí apoyamos a todo hombre y mujer de buena voluntad, sea católico o no, que busca defender los derechos inalienables que tiene el ser humano y que han sido decretados por organismos internacionales desde hace mucho y que se encuentran en la ley natural dada por Dios, de libre asociación, de respeto a la vida, de ir en contra de la eutanasia, de ir en contra de la legalización de las drogas, de todas esas leyes estúpidas que están promoviendo actualmente las personas que están en México en el poder y que buscan idiotizarnos, que buscan aletargar nuestro raciocinio, nuestra conciencia, para así poder dominarnos de un modo más fácil. Entonces es muy importante que estemos siempre alertas para defender todo aquel valor humano y cristiano que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, porque buscando la voluntad de Dios encontraremos nuestra realización como seres humanos, nuestra realización plena como seres humanos y como cristianos. Por eso nuestro lema es: ¡que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Siempre adelante, hermanos, con Cristo y con María hasta el final, y si es necesario, aún
con derramamiento de sangre, defender a Cristo, a su iglesia y a nuestros valores humanos y cristianos, así lo haremos. Gloria a Dios y muchas gracias.